Esto es Voces del Pasado. Y hoy escuchamos el eco de un país que aún sueña con volver al mar. En los mapas antiguos, Bolivia tenía costas, playas, puertos, mar. Pero todo cambió en una guerra que no empezó por agua, sino por impuestos. Y lo peor es que nadie defendió el mar hasta que ya era demasiado tarde. A finales del siglo XIX, Bolivia tenía una salida al Pacífico. Su costa se extendía desde la actual frontera con Perú hasta Antofagasta. Allí tenía puertos, comercio y recursos clave. Pero esa región estaba arrendada a empresas chilenas, en especial una, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, con mayoría chilena y capital británico. Cuando Bolivia impuso un nuevo impuesto a esa empresa, Chile lo consideró una provocación, y ahí comenzó todo. En 1879, Bolivia decidió aplicar un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado. La empresa chilena se negó a pagar. Chile, en vez de negociar, ocupó militarmente Antofagasta. Bolivia protestó, pero no tenía cómo responder. No había ejército suficiente, ni infraestructura. Y entonces, Chile avanzó. Pero lo más triste no fue la ocupación, fue que Perú, aliado de Bolivia, se quedó callado al principio. Un pacto secreto entre ambos lo obligaba a ayudar, pero nadie en Lima quería una guerra. Finalmente, en marzo de 1879, comenzó la Guerra del Pacífico. Chile contra Bolivia y Perú. Chile tenía una armada moderna. Perú, 2 barcos. Y Bolivia, ningún acceso al mar. La guerra fue rápida, brutal y desigual. Chile ganó batalla tras batalla, ocupó territorios peruanos y consolidó el dominio del desierto. Bolivia perdió toda su costa sin pelear una sola batalla naval. El mar se había ido para siempre. En 1904, Bolivia y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad. Allí, Bolivia renunciaba oficialmente a su litoral, a cambio de una promesa de libre tránsito al mar. Pero esas promesas no se cumplieron del todo. Hasta hoy, Bolivia no tiene puerto propio, no tiene marina, y cada carga que mueve por el Pacífico depende de Chile. Muchos dicen que fue una rendición disfrazada de paz. Cada 23 de marzo, Bolivia conmemora el Día del Mar, no como una celebración, sino como un luto nacional. Durante más de un siglo, Bolivia ha pedido a Chile la restitución o acceso soberano al mar. En 2018, la Corte Internacional de Justicia falló en contra de Bolivia. Dijo que Chile no tiene obligación legal de negociar, pero en el corazón boliviano, el reclamo sigue vivo. Y en las escuelas, los niños siguen dibujando el mar, como si aún lo tuvieran. Bolivia es hoy uno de los 2 países sudamericanos sin salida al mar, pero su marina aún existe, entrena en lagos y ríos. Su bandera aún ondea junto al Pacífico, en marchas simbólicas, y su herida aún sangra, porque hay pérdidas que duelen más que una guerra, las que se firman con tinta y se lloran por generaciones. Porque en el silencio de las olas, aún resuena la voz del pasado. Si crees que la historia no se olvida, aquí tienes un lugar donde nunca calla.